Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo están, Alexandra? Bendiciones, siempre muy puntual. ¿Qué tal? ¿Qué tal este día soleado, verdad? Después de tanta lluvia y después de el frío, aunque el frío continúa un poco todavía, pero qué bendición este, pues estos climas que Dios nos permite tener. Patti Somera, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlas. Tana, buenos días, Tana, un abrazo, bendiciones. Eh, pues esta mañana continuaré con los temas um, de las etapas del duelo, ¿verdad? La semana pasada hablábamos sobre la aceptación, sobre la negación, cuando nos negamos a aceptar lo que, lo que, cuando perdemos a nuestro ser querido. Lucy, buenos días, muy buenos días. Bueno, quisiera que hacer una pequeña oración antes de iniciar con el tema. Señor, gracias te doy en esta mañana, gracias por el tiempo que tú nos das, el tiempo para poder compartir esta palabra, para que podamos recibir más de ti, Señor, y sobre todo, Señor, entender, Padre, por las etapas que estamos viviendo, Señor, aquellos que estamos en un proceso de duelo, Señor, en que hemos perdido a nuestro ser querido, Señor, y que hay veces que no entendemos por qué las reacciones que estamos teniendo, el sentir que hay en nuestro corazón, Señor, pero tú lo sabes todo y tú tienes cuidado de nosotros. Y en esta mañana, Señor, permíteme, Señor, hablar sobre este tema, Señor, del enojo y la ira, Señor, para que a través de tu enseñanza, de tu palabra, nos enseñes cómo tomar el control ante el enojo, Señor, y cómo podamos seguir avanzando en este duelo, seguir sanando nuestro corazón, Señor, nuestra vida, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, con el recuerdo de nuestro ser querido, amándolo, Señor, nunca olvidándonos de ellos, Señor, pero poder seguir adelante, Padre, con la vida que tú nos estás permitiendo llevar aún, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, el tema de esta mañana es toma el control ante el enojo, ¿sí? Pero ¿con quién nos enojamos? ¿O contra quién nos airamos, nos enojamos? Cuando sufrimos esa pérdida de nuestro ser querido, pues la reacción primera es la negación, ¿no? El no aceptar que haya fallecido. Pero cuando ya aceptamos que tristemente la persona que amamos se fue, entonces la siguiente etapa que viene a nuestra vida es el enojo o la ira, ¿verdad? Porque son parte del duelo. Si hay enojo, si hay ira en tu corazón porque él se fue o porque por las circunstancias o la manera en que él se fue, es parte del duelo el enojo. Tendemos a buscar con quién enojarnos. Si la muerte fue ocasionada por alguien más, pues obviamente que nos enojamos con esa persona que causó la muerte de nuestro ser querido, ¿verdad? Si por ejemplo, si la muerte fue por causas naturales, a veces nos enojamos también con la misma persona o nuestro mismo familiar que ha fallecido, enojándonos porque te fuiste, porque me dejaste, porque no te cuidaste, porque no escuchaste el consejo. Entonces nos enojamos y reclamamos a esa persona el hecho de que no se fue y nos dejó. También cuando nuestro ser querido fallece en el hospital,
¿verdad? Tendemos muchas veces a culpar o a enojarnos con los médicos porque no lo atendieron bien, porque no tuvieron cuidado, porque no hicieron bien su trabajo. Entonces nos enojamos con los médicos, con el hospital. Entonces siempre estamos buscando con quién enojarnos y eso es parte del duelo. Amén. Evangelina, buenos días. Eh, este, Después de que aceptamos, ¿verdad? Que nuestro ser querido ya se fue, ya partió con el Señor, pues empezamos a vivir esta etapa de ira, de enojo, y vienen a nuestros pensamientos mucho enojo, mucho coraje contra aquello que provocó la muerte o por los responsables de la muerte de nuestro familiar, de nuestro ser querido. Entonces empieza a brotar en nosotros ese enojo, esa ira, ese malestar, hasta llevarnos a la amargura. Que este punto es muy importante y lo voy a mencionar más adelantito. Entonces, este, no es nada fácil, queridas amigas, nada fácil salir de esta etapa, eh, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. No es fácil llevar este proceso, no es fácil sentirnos enojadas porque nos duele, porque nos enoja que ellos ya no estén con nosotros. Cuando mi esposo falleció y después de pasar por la etapa de la negación, el que no querer aceptar que él ya no estaba con nosotros, que él ya había partido con nosotros, vino a mí esta etapa del enojo, de la ira. Yo estaba enojada, no entendía en el principio, no entendía contra qué o contra quién yo estaba enojada, pero yo estaba enojada porque no podía yo aceptar que él haya fallecido, mi esposo, ¿verdad? Para los que me estén escuchando por primera vez, les comento que hace un año mi esposo falleció a causa del COVID, ¿verdad? Una muerte repentina, una muerte que, pues, ¿quién espera una muerte así, verdad? Cuando creemos que a nosotros no nos va a suceder, que a nosotros no nos iba a alcanzar ese virus, ¿verdad? Pero desafortunadamente llegó a casa y nos contagiamos, mi esposo y yo. Desafortunadamente él no lo logró, él partió con el Señor. Y saben, vino un enojo, yo estaba enojada y entendí tiempo después que mi enojo era contra Dios, sí, contra Dios. Yo estaba enojada con Dios, estaba enojada porque, porque yo le decía, o sea, yo en mi pensamiento, en mi sentir, decía, es que oramos, había mucha gente orando, estábamos orando, él se miraba bien, eh, este, de hecho los médicos decían que ya le iban a dar de alta, etcétera. Sin embargo, de repente fallece en el momento que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces esto trajo enojo a mí y cuando yo entendí y reconocí que estaba yo enojada con Dios, ¿por qué te lo llevaste? Esa era mi pregunta constante, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Y cuando yo entendí que estaba realmente, mi enojo era contra Dios, la verdad, yo le pedí perdón a Dios. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, miren lo que me pasaba, cuando yo escuchaba o cuando alguien me decía, es que ninguna plaga tocará mi morada, me decían, es que ninguna plaga tocará mi morada. ¿Saben lo que yo sentía? Sentía que, haz de cuenta que como dicen, ¿no? El estómago no sé, sentía algo, sentía enojo porque esa plaga había tocado mi casa, porque esa plaga se había llevado a mi esposo y yo sentía enojo y me molestaba, se los confieso, me molestaba escuchar esta palabra, este versículo, me molestaba escuchar, me molestaba ver que
que todos se sentían tan seguros de que esto no iba a llegar a sus vidas. Me enojaba ver que otras personas estaban bien y nosotros no. Todo eso, y este enojo no era contra las personas, este enojo era con Dios, con Dios. Y tuve que soltar el perdón a Dios, porque aunque Él no era responsable, su voluntad es perfecta, ¿verdad? No podemos ir contra ella, pero ese era el sentir, ese era el proceso que yo estaba viviendo en ese momento. Y recuerdo que una noche no pude más, no pude más seguir. Empecé a darme cuenta que estaba queriendo brotar una raíz de amargura en mi vida y me estaba dando cuenta que sí, estaba entrando la amargura, porque todo me molestaba, porque no soportaba ver que los demás estuvieran bien y yo no, o mi familia no. Entonces, recuerdo una noche que me postré al Señor, lloré muchísimo y le pedí perdón y le confesé mi enojo, aunque Él lo sabe todo, pero tenemos que confesar, ¿no? Y confesé mi enojo contra Él. Confesé mi enojo, el que yo estaba enojada con Él, que yo no soportaba escuchar ese versículo, que todo me molestaba, que me sentía abandonada por Él. Sentí que Él nos había soltado y había permitido que esto pasara. Yo sé que no era así, porque Él siempre estuvo con nosotros, Él siempre nos preparó esto que íbamos a estar viviendo, nos fue preparando durante la pérdida, durante la enfermedad, nos preparó durante la pérdida, estuvo ahí la protección, pero era necesario que yo y mi familia experimentáramos todo esto, ¿verdad? Era necesario, hablando en lo personal, era necesario que yo viviera cada una de estas etapas porque las viví, las he vivido, cada una de ellas. Era necesario para yo entender y comprender a los demás, porque yo ya perdí a mis padres, mi mamá hace casi aproximadamente 4 años que falleció, también fue un dolor terrible, pero en esta ocasión, con la muerte de mi esposo, fue algo muy diferente. Dios me permitió experimentar todo esto así, con la herida abierta, como se puede decir, con la herida a flor de piel, porque lo sufrí mucho, porque me dolió muchísimo, porque nunca había sentido un dolor tan fuerte como este. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, claro que me dolió, claro que lo sufrí, pero Dios nos fue preparando, porque mi mamá ya era una persona mayor y sabíamos que en cualquier momento ella iba a partir, ¿verdad? Y Señor nos fue preparando en ese proceso. Entonces, cuando ella fallece, me duele todo, pero nunca experimenté lo que he experimentado ahora con el fallecimiento de mi esposo. Creo que cada duelo se vive diferente, no lo sé, pero para mí, en mi propia experiencia, fue así, ¿verdad? Y lo comentaba con una persona, cómo Dios permite, ¿verdad? Que vivamos estas situaciones tan dolorosas en nuestras vidas para poder consolar a otros, para poder ser de bendición para otros que están pasando por lo que ya uno pasó o por lo que uno está pasando en este momento. Entonces mi enojo era contra Dios. No podía creer que Dios no haya escuchado nuestras oraciones. No podía creer que Dios se lo haya llevado. Entonces estaba en mi interior, aunque yo no me daba cuenta, pero entendí con el tiempo que así era. Y me di cuenta que tenía que soltar todo esto y tenía que ponerme a cuentas con Dios. Mi relación con Dios se estaba enfriando porque yo no quería orar, porque yo no quería platicar con Él, porque todo me molestaba.
todo lo que viniera, escuchar prédicas, lo que fuera que viniera de parte de Dios, me molestaba interiormente y sin darme cuenta, me molestaba hasta que Dios me hizo entender qué era lo que estaba pasando en mi vida, en mi corazón. Y cuando lo entendí, pues me arrodillé delante del Señor y le pedí perdón y Señor, ayúdame a salir de esto porque yo no quería estar así. Esa noche fue una noche tan hermosa porque Él me abrazó, sentí su abrazo, sentí su consuelo, sentí la paz de Dios en mi corazón. Y a partir de ese momento, cuando me levanté, después de estar postrada orando y hablando con Dios, empecé a tener ánimos de seguir adelante, empecé a tener ánimos de seguir sirviéndole a Él, de seguir creyendo en Él, de aceptar su voluntad completamente y que mi fe no desfalleciera, porque aunque Él, ¿verdad? En su perfecta voluntad decide llevarse a nuestros seres queridos, eso no deja de que Él siga siendo un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, un Dios de sanidades. Yo sigo creyendo en ese Dios vivo y todopoderoso, y le sirvo con todo mi corazón. Y creo que Él sana, que Él restaura, que Él libera. Lo creo porque Él es el Dios vivo, el Dios que ha cambiado mi vida. Entonces, tenemos que seguir adelante, tenemos que estar creyéndole a Dios. Y si tú estás enojada o enojado con alguien que tú culpes, ya sea si una persona provocó la muerte de tu familiar o estás con quien estés enojado, tú tienes que perdonar, tú tienes que soltar el perdón para que tú mismo seas libre y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda venir a tu vida. Miren, en Efesios 4, capítulo 4, versículo 26 y 27, les voy a leer la versión nueva versión internacional. Dice, además, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. No, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No debemos permitir que el enojo nos controle, porque al controlar, sí, día tras día seguimos enojados, ¿verdad? Esto, el estar viviendo controlados por el enojo, esto le da lugar al diablo para que el diablo venga y destruya nuestras vidas, ¿sí? La Biblia nos está advirtiendo del peligro de permanecer enojados más de lo conveniente, porque podemos enojarnos, sí, pero no podemos permanecer en ese enojo, no podemos vivir en ese enojo. Es inevitable que nos enojemos, sí nos enojamos, pero no podemos permanecer en el enojo por mucho tiempo. Entonces, al igual que el dolor, ¿verdad? No debemos permitir que el dolor nos invada y tome control de nuestra vida, porque el dolor también nos lleva a cosas terribles como las depresiones y todas estas cosas. Entonces, no debemos de permitir que el enojo y la ira nos controlen, porque esto va a dar lugar, ¿verdad?, a cosas muy peligrosas en nuestras vidas. Por ejemplo, la amargura. Como les mencionaba hace un momento, yo empecé a sentir que quería entrar la amargura en mi vida. La amargura quería posicionarse en mi corazón, ¿verdad? Y entonces la amargura puede traer mucho daño a nuestra vida, y no solo a nuestra vida, sino a nuestro entorno, a los que viven con nosotros.
Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay amargura en nuestra vida, contaminamos a los demás, ¿verdad? Y nos aleja de la gracia de Dios. Y no podemos vivir amargados. El duelo, el duelo se puede vivir de muchas maneras. El duelo no solamente se vive por la pérdida de un familiar. Hay duelo si pierdes un negocio, hay duelo si pierdes una relación, un matrimonio, hay duelo si pierdes tu familia, tu hogar, hay duelo si pierdes tus sueños, ¿verdad? Toda clase de pérdida, en toda clase de pérdida se vive un duelo. Y por eso no podemos permitir que la amargura, que venga y esa raíz de amargura venga a brotar en nuestras vidas, ¿verdad? La amargura es una angustia en el alma que nos hace sentir tristes, desanimados, en constante desesperación, es sufrir decepción y creer que no existe esperanza. Es el sentimiento que experimentamos por circunstancias que no podemos cambiar. Es tener profunda tristeza y rencor e ira reprimida, ¿sí? Esa ira que está ahí, esa ira que a veces con tantito que nos hagan así, explotamos, nos enojamos, gritamos, ofendemos, lastimamos, porque está esa amargura, esa ira reprimida y en algún momento explota, sale, se desborda de nuestra vida y a través de nuestra boca empezamos a manifestar esa amargura en la vida y dañamos y lastimamos a los que viven a nuestro entorno. La amargura es un fuerte resentimiento que se convierte en veneno para nuestra alma, que contamina todo, ¿verdad? Destruye nuestra relación, principalmente nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra propia familia. La amargura viene a destruirlo todo, ¿verdad? En nuestras vidas. Y una de las razones por las cuales muchos creyentes tenemos raíces de amarguras es porque estamos inconformes con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, el no aceptar su voluntad, ¿verdad? La solución para ser sanados en todo y ser libres del enojo, de la ira, de la amargura, es el perdón, es perdonar. Si tú en este momento te encuentras enojada o enojado por alguna pérdida que tuviste o recién has tenido, ya sea de un familiar, ya sea que has perdido tu negocio, ya sea que has perdido tu matrimonio, ya sea que has perdido tu familia, tu hogar, cualquier tipo de pérdida, que tus sueños que han sido truncados, que querías ser una gran profesionista y no lo lograste por ciertas circunstancias y eso te ha dolido y te ha amargado, ¿verdad? Y estás enojada y estás llena de ira, ¿sabes? La solución para que tú seas libre de todo esto es el perdón. Es perdonar a aquellos que nosotros creemos que son responsables por lo que nos está sucediendo, ¿sí? Y si estás enojada con Dios, perdónale y pídele perdón, porque Él nunca nos va a traer algo que nos pueda hacer tanto daño sin un propósito, porque Él permite que vivamos cosas dolorosas, difíciles, pero todo tiene un propósito. Entonces el enojo prolongado le da lugar al diablo y sus artimañas. Nos ataca con todo tipo de flechas, con todo tipo de pensamientos para robarnos la paz, para robarnos el gozo, para robarnos la salud, para robarnos las relaciones, las finanzas y finalmente robarnos hasta la vida. ¿Hasta dónde nos puede llevar el enojo? ¿Verdad? ¿Hasta dónde nos puede llevar la amargura? Entonces tenemos que perdonar a las personas que provocó la muerte de nuestro ser querido. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos porque a veces nos culpamos y
y nos culpamos porque por mi culpa, por no haber hecho lo que tenía que hacer, porque tú hubiera podido hacer aquello o esto, y porque no lo hice bien, mi familiar se fue, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hermano, quien sea. Nos culpamos porque creemos que en nuestras manos estaba el que ellos se mantuvieran en vida, y no es así. Era la voluntad de Dios que ellos se fueran, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar. Esta etapa es muy peligrosa. Si nosotros no salimos de esta etapa, nos podemos destruir a nosotros mismos y destruir nuestra propia familia. Cuando yo entendí que mi enojo era contra Dios y cuando yo confesé, ¿verdad?, lo que en mi corazón había, entonces fue cuando yo le pedí perdón. Y en ese momento yo fui libre, ¿verdad? Recibí el consuelo, el gozo y la paz de Dios. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir, porque ha sido muy doloroso, porque lo extraño, porque me hace falta, porque deseamos que Él estuviera aquí, pero Él ya no está. Y lo hemos aceptado, ¿verdad? Y las etapas que hemos vivido se han ido sanando, ¿verdad? Dios ha ido tomando el control de todas las cosas. Entonces, amiga, familia, yo les invito en esta mañana que si tú te sientes identificada con esto, en este mismo momento, pide perdón. Pídele perdón a Dios primeramente, pídele perdón o perdona a los que tú crees que son causantes de la muerte de tu ser querido. O si tú te sientes responsable por la muerte de tu ser querido, perdónate a ti mismo, porque no somos responsables, nadie es responsable. En una ocasión escuché un predicador que dijo, cuando la voluntad de Dios es llevarte a su presencia, no va a haber oración que lo detenga. No va a haber oraciones que detengan eso. Pero si la voluntad de Dios es que tú sigas viviendo, no va a haber enfermedad que te mate. Y eso yo lo entendí. Entendí que la voluntad de Dios se hace. Aún así, ore todo el mundo, ayunemos y hagamos lo que sea. Si la voluntad de Dios es ya el tiempo para esa persona, se la va a llevar. Pero si la voluntad de Dios es que tú permanezcas y sigas viviendo, pase lo que pase, tú vas a seguir viviendo, porque la voluntad de Dios es que sigas viviendo o sigamos viviendo. Entonces no podemos enterrarnos en el dolor, en el enojo, en la negación por haber perdido a nuestro ser querido. No podemos mantenernos, enterrarnos en esto. Tenemos que ser libres, tenemos que sanar, tenemos que perdonar, porque el perdonar es la llave que abre la puerta de tu sanidad, de tu salvación, de todas estas cosas. Entonces, en esta mañana oro por cada una de ustedes, ¿verdad? No alcanzo a leer muy bien ahorita los mensajes, pero los voy a leer en un momento más. Oro porque cada una de ustedes, tú que estás viviendo este duelo o tienes ya mucho tiempo viviendo ese duelo, quizás la pérdida de tu familiar no fue recientemente, quizás ya tienes muchos años sufriendo esto. Sea como sea, Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere que seas libre del enojo y de la amargura y de la ira, que seas libre, que puedas vivir con libertad, con sanidad y podamos seguir adelante. Dios tiene cosas hermosas para nosotros aún. Dios tiene propósito para nuestras vidas y tenemos que avanzar y tenemos que vivir para los que están aún con nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser de bendición para ellos. Entonces, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por la vida de cada una de las personas que me están
escuchando en este momento y por los que me van a escuchar más tarde, Señor. Te pido, Padre, que la sanidad tuya venga sobre sus vidas, que sanes el corazón de estas personas, Señor, que están viviendo el duelo, Señor, que están sufriendo, que están llenas de enojo, de ira, por haber perdido a su familiar, que sus corazones se están amargando, Señor. Yo ato, reprendo, Señor, toda amargura, todo enojo, toda ira de cada una de esas personas y las echo fuera ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro el gozo, la paz, la presencia tuya, Señor, en cada corazón en este momento, Señor. Señor, ayúdales a ser libres de todo enojo. Ayúdales a perdonar a los que tengan que perdonar, Señor. Ayúdales en este momento, Señor. Te pido que abraces a esas personas, que traigas el consuelo y la resignación, Señor, de haber perdido, Señor, a su familiar. En este momento, querida amiga, querido amigo, suelta el perdón, suéltalo, di yo perdono. Yo perdono a aquel que causó la muerte de mi familiar. Yo perdono a los médicos que creo yo no los atendieron bien. Yo me perdono a mí mismo o misma porque creí que yo era la responsable de la muerte de mi familiar. Yo perdono a Dios porque lo hice responsable y lo he culpado por la muerte de mi familiar. Yo perdono ahora, yo decido perdonarlos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, me declaro libre, Señor, en este momento, Señor, y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento venga a mi corazón en este instante, Señor. Invádame de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, de tu paz en este momento, Señor, y abrázame, Señor. Abrázame, porque necesito ese abrazo, porque me he sentido sola, porque me he sentido abandonada, porque me he sentido que mi vida ya no tiene sentido. Pero tú vienes a darle sentido y propósito a mi vida. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia y gracias por tus cuidados y aún gracias porque mi ser querido está contigo, está en tu presencia. Gracias porque Él disfruta de la plenitud de estar en tu presencia. Gracias por esos años que nos permitiste estar viviendo con nosotros. Señor, gracias por todo lo que Él o ella nos dio cuando estuvo con nosotros en vida. Gracias por su vida, gracias por esos años de convivencia, gracias por esos años que nos amamos, que vivimos unidos, que siempre fuimos un apoyo del uno para el otro. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste vivir con nuestro ser querido. Y en este momento yo decido soltarlo ya. Yo decido y acepto, Señor, que Él ya no está ni volverá a estar con nosotros en esta vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Sabremos que un día nosotros también partiremos y nos volveremos a encontrar. Esa es nuestra esperanza, volvernos a encontrar con nuestros seres queridos. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos toda gloria, honra y alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber tomado ese tiempo para escuchar este mensaje. Les bendigo, les pido que compartan estas transmisiones porque son de mucha bendición y sé que hay muchas personas que necesitan escuchar estos mensajes. La próxima semana les estaré hablando sobre la culpa, otra etapa del duelo. Entonces les espero el próximo jueves, 9 de la mañana. Recuerden que de lunes a viernes estamos transmitiendo mensajes, diferentes mensajes, no se los pierdan, ¿verdad? Esperando y deseando de todo corazón que sea de bendición para sus vidas. Les envío un abrazo y que tengan un excelente día. Hasta luego. Bendiciones.